Amén. Vamos a dar inicio, hermanos, a este estudio. Estamos viendo las enseñanzas, ¿verdad? Del reino, y ya vimos hasta este punto, ¿verdad? Cómo se ha extendido estas enseñanzas, ¿verdad? Pasando del sermón del monte, las bienaventuranzas de Jesús, a los milagros de Jesús, y ahorita estamos en este punto donde Jesús comisiona a 12, ¿verdad? A 12 hombres. Vamos a hablar de estos 12 hasta donde nos alcance el tiempo, hermanos. No me voy a precipitar. Es importante que conozcamos sobre estos 12 hombres y su carácter, porque hay enseñanzas grandes sobre estos 12 hombres que fueron los precursores, ¿verdad? De este propósito tan maravilloso que Jesús vino a sembrar en sus vidas a través de su llamamiento, que fue la iglesia, ¿verdad? Y que a raíz del fruto de este llamamiento, pues hoy en día, ¿verdad? Nosotros podemos creer en Jesús, podemos seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces, hasta donde no me alcance el tiempo, vamos a hablar sobre estos 12 hombres. Y bueno, hablamos en el estudio pasado, yo toqué el tema, ¿verdad? Donde Dios les había dado autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera. Estamos en el capítulo 10, versículo del 1 al 4. Entonces, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿verdad? Y entonces nombra a los 12 apóstoles. Dijimos que antes eran discípulos, ellos ya eran discípulos, seguían a Jesús, pero en este momento cuando él llama a estos 12, en ese momento les dice apóstoles. Aquí Mateo los llama de esta forma y significa que son enviados, ¿verdad? Ya no solo son aprendices de Jesús, sino que ahora también iban a ser enviados con un propósito. Y entonces dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, y aquí esta palabra, hermanos, de primero, no es como primero en esta lista, sino primero significa como el principal. Pedro, a través de este llamamiento y de lo que Jesús hizo en su vida, ¿verdad? Él se coloca como el primero en liderazgo. Ajá. Incluso vemos que este Pedro, hijo de Jonás, porque hay muchos Simones en la Biblia, pero este Simón Pedro. ¿Ahí acaba de comer? Según Mateo 16, 17, ¿verdad? Entonces, este Simón, Cristo le pone otro nombre. Cristo en Lucas 6, versículo 14, solo anoten la cita, leer un poquito. Le dice Simón, a quien también llamó Pedro. Lucas narra que Jesús le cambia el Pedro a este Simón y le pone Pedro, ¿verdad? Y este Pedro significa roca, ajá. En el arameo se traduce como Cefas, por eso también podemos encontrar esa palabra, pero es roca, significa roca. Y bueno, esto estaba dando un indicio, ¿verdad?, de lo que Pedro iba a hacer, ¿verdad?, dentro de este propósito para el que Jesús los estaba llamando. Entonces, a veces es mencionado como Simón, a veces como Pedro, a veces como Simón Pedro, ¿verdad? Pedro era es una clase de sobrenombre, ¿verdad? Y significa roca, ¿verdad? Este sobrenombre era importante. Jesús tenía una razón para ponérselo. Por naturaleza, Pedro, o Simón era una persona muy impetuosa, muy impetuosa, inclusive podríamos decir que era inconstante y un poco digno de confianza, ¿verdad? Porque era de esas personas que a la primera sí dan todo y ellos hablan y dicen, yo te voy a seguir hasta la muerte, ¿verdad? Vemos cómo le decía a Jesús estas cosas, pero también a la primera se rendían, ¿verdad? A la primera se echaban para atrás. Entonces, este hombre impetuoso, agresivo, impaciente, ¿verdad? Él necesitaba convertirse precisamente en eso, en una roca,
Ajá, es por eso que Jesús le cambia este nombre, ¿verdad? Él decía, Simón, tú eres así, pero yo necesito que tú tengas en mente que yo quiero que tú seas una roca, ¿verdad? Alguien firme, alguien que sobre el cual muchos miren, ¿verdad? Y se mantengan en esa firmeza, en la fe en Jesús, ¿verdad? Sobre él edificaría la iglesia, por eso se llama roca, Petros. Entonces Jesús convirtió a este Pedro en el líder de estos 12 hombres, pero con un propósito, ¿verdad? De manera que, pues Pedro, pues tenía en sí mismo características propias de un líder natural, ¿verdad? Podemos ver que Pedro era muy curioso, era un hombre muy curioso. En todos los evangelios, Pedro es el que hace más preguntas. Siempre Pedro está, y lo podemos ver, ¿verdad? Siempre Pedro está en todos los escenarios haciendo preguntas o pidiendo explicaciones, ¿verdad? De las cosas que él no entendía. Era curioso por naturaleza. Podemos ver en Mateo 15:15 estas características o en Lucas 12:41. Él fue el que preguntó, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar, verdad? O él fue cuando Cristo resucita y se les presenta, Pedro era el que le hacía preguntas, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Juan 21:20. Otra característica que tenía este Simón, Pedro, era que él tenía mucha iniciativa, ¿verdad? No solo hacía preguntas, sino también era el primero en responder cuando Jesús las hacía. A menudo él se precipitaba, ¿verdad? Él se precipitaba a contestar, a veces ni pensaba lo que contestaba y tenía grandes probabilidades de errar en lo que contestaba, pero él tomaba riesgos. Y es por eso que aunque acertó muchas veces, pues también tuvo que retractarse algunas otras, ¿verdad? Pero él siempre estaba pendiente, ¿verdad? De cualquier oportunidad que se presentara para crecer, ¿verdad? Para ser enseñado, pulido, adiestrado. A pesar de estas características, pues eso, ¿verdad? Jesús tuvo que adiestrarlo en estas, aunque tenía estas cualidades naturales, ¿verdad? Porque la labor que él tenía por delante, ¿verdad? Dentro del reino de Dios, ¿verdad? Que implicaba incluso predicar el evangelio a las personas que después asesinarían a su Mesías, a su maestro. O sea, Pedro necesitaba ciertamente, igual que todos, ser pulido en este carácter, ¿verdad? Entonces, Pedro aprendió, sí es muy cierto, pero no de una manera fácil, ¿verdad? Porque él tenía cualidades humanas útiles aparentemente a los ojos de los hombres, ¿verdad? Y para el reino, pero estas cualidades tenían que ser puestas en Jesús y moldeadas por Jesús, ¿verdad? Porque estas cualidades, a pesar de ser aparentemente buenas, si no hubieran sido puestas y moldeadas y dirigidas por Jesús, pues seguramente le habrían traído a este Pedro más desventajas o dificultades que ventajas, ¿verdad? Entonces, Pedro aprendió, sí, pero fue una experiencia a veces amarga, a veces dolorosa, a veces humillante, ¿verdad? Recordemos, hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí. Dijimos que cuando Jesús llamó a estos 12, tomó a estos 12 de una multitud de discípulos, pero a ellos les enseñó más íntimamente. Y en esta enseñanza íntima a veces había mucha exhortación, muchas reprimendas, pero era necesario para forjar el carácter de estos hombres a los propósitos de Cristo. Entonces, una vez a Pedro, Jesús lo llamó incluso Satanás, ¿verdad? Pedro lo estaba persuadiendo de que no fuera a la cruz. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, ¿no? O sea, eran reprimendas tremendas, ¿verdad? A pesar de que tenía sí muchas cualidades y virtudes, podemos ver que en su ímpetu y en su forma de ser a veces erraba. Pero Jesús siempre lo corrigió y lo transformó, ¿verdad? Entonces, una de las cualidades más significativas desarrolladas espiritualmente en su vida de este Simón Pedro fue la sumisión. Un verdadero líder, ¿verdad? Como lo fue este Pedro, ¿verdad? Que aprendió de Cristo mismo,
no solo exige, hermanos, obediencia, ¿verdad? Un liderazgo o un líder o alguien que se dice ser líder, no debe de exigir solo obediencia, sino que él mismo, la misma persona debe de ser un ejemplo de sumisión, sometiéndose a la autoridad de Cristo. Esto es lo que Pedro significativamente aprendió del Señor, ¿verdad? Y lo podemos ver ya después, más adelante, cuando Cristo partió, ¿verdad? Él se coloca como el líder, ¿verdad? En el Pentecostés, pues recibe el Espíritu Santo junto con los otros 12 y comienza una expansión tremenda, ¿verdad? De evangelización a través de estos hombres, ¿verdad? Y Pedro se coloca como un líder, ¿verdad? Pero ya en este punto transformado a través de la obra de Jesús. Después, hermanos, menciona primero Simón, llamado Pedro, y después dice, y Andrés, su hermano, ¿verdad? Entonces, Andrés era hermano, pues, de este Simón Pedro. Andrés casi no lo menciona la palabra. En Juan 1, vamos rápidamente a colocarnos en Juan 1, porque ahí menciona a varios que fueron llamados. En Juan 1:40, dice la palabra de Dios, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, o sea, Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Entonces, este Andrés, hermano de Pedro, era seguidor de Juan el Bautista y era el hermano menor de Pedro, ¿verdad? Por lo general, siempre Andrés aparece como en segundo plano, tanto que casi ni se menciona. Marcos 1:29, por ejemplo, lo coloca como dentro del círculo íntimo de Jesús, o sea, los primeros 4 nombres que menciona aquí eran como los más allegados a Jesús. Ajá, y este Andrés, hermano de Pedro, fue el primer discípulo llamado. El primero, ajá. En Juan 1:35 al 40 nos relata esto, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, o sea, Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, Marcos, Juan aquí nos narra, ¿verdad? Que este fue de los primeros que siguió a Jesús. ¿Por qué? Porque seguían a Juan el Bautista, pero cuando Juan el Bautista le señaló, ¿verdad? Quién era Cristo, que Jesús era el Mesías, ellos inmediatamente siguieron a Jesús. Entonces, Andrés tenía una ansiedad por conocer a Cristo, ¿verdad? A este Mesías. Tanto que lo primero que hizo, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista señala a Jesús como el que habría de venir, Andrés inmediatamente fue con Simón Pedro, su hermano, ¿verdad? Y se convierte también Simón Pedro, ¿verdad? Pero Andrés vemos cómo lo primero que hace fue invitar a su hermano Pedro, ¿verdad? Y entonces la vida de Andrés, de este hombre, se desarrolla a partir de ese momento, hermanos, a la sombra de Pedro. Ajá. Tanto que la escritura cuando se refiere a él, se refiere como el hermano de Pedro, así como que si no conocen a Andrés, pero sí conocen a Pedro, pues Andrés era su hermano. Entonces, a pesar de estar en un segundo plano, ¿verdad? Y a la sombra de Pedro, esto no fue nunca un problema para Andrés. Y esto nos habla mucho del carácter de este hombre, ¿verdad? Aunque muy diferente a Pedro, Andrés tenía también sus características que lo hicieron más adelante un líder eficaz dentro del reino de Dios. Callado, pero cuando hablaba era acertado, ¿verdad? No destacaba en las discusiones como vemos a Juan, a Pedro y a Jacobo,
Él no discutía, él no sobresalía en estas discusiones, era muy callado, ¿verdad? Pero podemos saber por ser también que, por ser seguidor de Juan el Bautista, los seguidores de Juan el Bautista a menudo adoptaban la vida de Juan el Bautista, y Mateo 3 nos narra cómo era Juan el Bautista. Era un hombre que vivía en la austeridad, ¿verdad? Vestía extravagantemente y así andaba, ¿verdad? Predicando el arrepentimiento entre las personas. Y pues a Andrés se identificaba con esta vida, ¿verdad? Un hombre también austero, abnegado, ¿verdad? Este Andrés entonces significa varonil. Y en general él era un hombre pues valiente, decidido y reflexivo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en Juan 1, 35 al 37 podemos ver esa característica, ¿verdad? De Andrés, ¿verdad? De cómo corre con su hermano. Y después, hermanos, en el versículo... cuando es la alimentación de los 5,000, creo que ya perdí mi cita, pero cuando está la alimentación de los 5,000, dice que este Andrés fue quien trae a un niño y lo presenta a Jesús y le dice que el niño tenía unos panes y unos peces, ¿verdad? Entonces este Andrés no veía mucha importancia en lo grande, en lo ostentoso, pero él sí se fijaba en las cosas pequeñas, él se fijaba en las personas, ¿verdad? En los detalles pequeños. A pesar de llevar un ministerio en segundo plano, de hecho no se registra su martirio, lo conocemos porque hay un historiador llamado Eusebio, que él relata sobre la vida de cómo fue después de Jesús, ¿verdad? Los primeros siglos de la iglesia, los primeros años de la iglesia primitiva, y narra que Andrés fue quien llevó el evangelio, por ejemplo, al norte, así tipo Rusia. Dice que lo llevó a una ciudad que se llama Escitia, allá por Rusia y Escocia, y murió también martirizado, crucificado, ¿verdad? Como los otros 12. Después habla y dice en Mateo 10, el siguiente nombre que menciona es Jacobo. Jacobo, hermano de Juan, ¿verdad? Hijos de Zebedeo. Entonces, este hermano Jacobo era hermano de Juan y eran conocidos los dos, Jacobo y Juan, como los hijos del trueno. Jesús les puso este sobrenombre. Siempre estaban acompañados uno del otro, ¿verdad? A excepción de cuando en Hechos 12 narra la muerte de Jacobo, de este Jacobo, estaba solo, él estaba solo, pero cuando caminaron con Jesús siempre andaban juntos. Entonces este Jacobo era mayor que su hermano Juan. Ambos eran hijos de Zebedeo. Por la referencia que dice hijos de Zebedeo, al parecer, pues Zebedeo era un hombre importante. Y esto quiere decir que era un hombre rico. Tenía poder adquisitivo. Eran pescadores también, ¿verdad? Al igual que Pedro y su hermano Andrés, también ellos eran pescadores, y pues es muy probable se conocían. Ellos 4 se conocían. Entonces, en la lista de los evangelios que dan sobre estos 12 hombres, aparece varias veces después de Pedro, como en Marcos 3:16. Es una razón para creer que el liderazgo de Jacobo más adelante, pues fue igualmente fuerte y tenía mucha influencia, al igual que Pedro, ¿verdad? Este Jacobo fue también del círculo íntimo de Jesús junto con su hermano Juan y Pedro en numerosas ocasiones, ¿verdad? Siempre veíamos a los tres en diferentes pasajes del Evangelio. Entonces, este Jacobo junto con Juan y Pedro vieron la transfiguración de Jesús, vieron cómo Jesús resucitó
a un muerto, ¿verdad? Jacobo vio sufrir a Cristo en el Getsemaní, porque era del círculo íntimo de Jesús. Entonces, este hombre, si hay una palabra que describa a Jacobo, es pasión. Era un hombre apasionado, con mucho celo, muy impetuoso y un tanto intolerante. Y esto estaba mezclado con algunas tendencias sanguinarias, y lo podemos ver en Lucas 9, cuando él pide, ¿verdad? Fuego del cielo. Él junto con Pedro y Juan, y le dicen a Jesús, ay, ¿y si pedimos fuego del cielo para que consuma unos samaritanos que le habían negado, ¿verdad? A Jesús, pues asilo ahí en Samaria. Y bueno, a pesar de su temperamento y su carácter, que estaba muy lejos de ser lo que uno imagina es el carácter del reino de Dios, el Señor lo transformó al igual que a todos, ¿verdad? En un hombre de Dios, y él llegó a ser un líder en la primera iglesia junto con Pedro. Este celo tan característico de Jacobo, pues no es que fuera malo, ¿verdad? Pero tenía que ser movido por la justicia del reino, por la justicia, por el amor, ¿verdad? Que Jesús finalmente se los enseñó. Jesús se los enseñó. Entonces, si este celo era movido por sus prejuicios, ¿verdad? Como lo vemos en este pasaje, cuando pide el celo, el fuego del cielo para los samaritanos, pues ciertamente Jesús los exhortó, ¿verdad? En ese momento, y les dijo, no, eso no es el espíritu del que ustedes son, ¿verdad? Y pues este celo era malo en ese contexto, ¿verdad? Movido por los prejuicios, por la mente, pero este celo que más adelante es movido por el amor de Jesús, ¿verdad? Pues tuvo un fruto bueno. Finalmente Jacobo fue transformado en un hombre completamente a los propósitos de Jesús. Entonces, este Jacobo también fue el primero de los 12 en morir, ¿verdad? Fue el primero de estos 12 en morir por la cruz de Cristo, ¿verdad? Lo narra Hechos 12, lo mató Herodes. Después viene Juan, su hermano. A Juan lo conocemos, hermanos, porque aparte de Pablo y Lucas, Juan es el que más escribe en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Podemos ver a través del Evangelio la percepción que él tiene de Jesús. Por supuesto que Juan era íntimo del círculo de Jesús, ¿verdad? Y él era el hermano menor de Jacobo. A Juan se le menciona muchas veces y lo conocemos porque escribió pues más que otros, ¿verdad? Dentro del Nuevo Testamento. Y Juan no tenía un papel como principal, porque Pedro como que siempre se ganaba, ¿verdad? El protagonismo, pero después tuvo su turno de liderazgo. Muchas cosas de Jacobo pues también aparecen en Juan, venían de la misma familia, eran compañeros inseparables, y Juan es conocido como el apóstol del amor, ¿verdad? Así lo conocemos, es el apóstol del amor. Sin embargo, esto fue una cualidad que no que él tuviera en sí mismo, sino que la fue aprendiendo de Cristo, porque él también junto con su hermano era llamado también hijo del trueno, temperamental. Entonces, Juan viene a culminar este cuarteto, estos primeros 4 hombres, ¿verdad? Apóstoles que por el orden que aparecen, pues reflejan la cercanía que tuvieron con Cristo. Este era el cuarteto de hermanos de los pescadores, porque los 4 eran pescadores. Y bueno, Juan también tenía algunas características, pues que diríamos que, ¿cómo es el apóstol del amor? Porque él era elitista, era tosco como Jacobo y también era ambicioso igualmente, ¿verdad? Lo podemos ver cuando discutían siempre con Pedro que quién era el mayor en el reino de Dios, ¿no? Y se lo decían a Jesús, ¿no? Y Jesús les decía, miren, el que quiera ser el mayor tiene que hacerse el menor, el que quiera ser el mayor tiene que servir a los demás, ¿verdad? Pero a pesar de esto, Juan
Juan fue el más longevo de estos 12 apóstoles, fue el que no conoció muerte hasta ya anciano, porque los otros pues conocieron la muerte antes, ¿verdad? A causa del evangelio, ¿verdad? A causa de Cristo. Y pues él murió aparentemente pues de viejo, ¿verdad? No lo mataron, no lo crucificaron, no le cortaron la cabeza, ¿verdad? Entonces todas estas desventajas en su carácter, ¿verdad? Tosco, ambicioso, pues fueron también transformadas. Y es un claro ejemplo, Juan es un claro ejemplo de cómo el poder de Cristo se perfecciona en nuestras debilidades. Es un claro ejemplo de cómo Jesús es capaz, si nosotros se lo permitimos, de transformarnos completamente y de usar esas cosas que nos hacen a veces feas personas, de usarlo para convertirlo en cosas positivas, pero solo moldeadas por Cristo. Entonces, el que lo conozcamos a este Juan por hablar tanto del amor, no quita pues que él tenía también un gran celo por la verdad. Y este celo de la verdad en su carácter transformado le dio ese toque, ese equilibrio para poder escribir, ¿verdad? De manera que su pensamiento está muy bien definido en lo que él escribe. Podemos ver el Evangelio de Juan y más allá, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis, ¿verdad? Y está muy definido por los absolutos. Él dice, o es luz o es oscuridad, o es el reino de Dios o eres el reino de las tinieblas. Aquí Juan no escribe en tonos grises, ni puntos medios. Él era absoluto, o la luz o la oscuridad, o hijos de amor o del odio. O sea, él es muy característico, ¿verdad? Y es a través de este celo que fue transformado y usado para escribir, pues, estos evangelios, ¿verdad? Y pues estos escritos hablan más de su carácter, ¿verdad? Que este Juan ponía en reflexión a su persona, ¿verdad? De manera que su pasión por la verdad no pareciera algo ambiguo, ¿verdad? Él era concreto, él era absoluto, o eres o no eres. Junto con Andrés, él fue de los que pues primero siguieron a Jesús, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista señaló a Cristo como el Mesías. Y sin embargo, este celo por buscar la verdad estaba muy lejos de ser equilibrado con el amor y la compasión hacia las personas. También Juan fue el que le dijo, junto con su hermano Jacobo, que si pedían que descendiera fuego del cielo, ¿verdad? Pero podemos ver después el resultado de haber sido uno de los íntimos de Cristo. En Marcos 9 fue este Juan quien le prohíbe a un hombre echar fuera demonios en el nombre de Jesús, ¿verdad? Lo mismo lo narra Lucas en el capítulo 9. Le prohíbe a ese hombre y le dices que Jesús, un hombre, quería echar fuera demonios en tu nombre, pero él no es de nuestro grupo. O sea, yo se lo prohibí, ¿no? O sea, vemos estas características de Juan, ¿verdad? Pero también podemos ver finalmente cuál fue el resultado, ¿verdad? De este hombre de los 12, ¿verdad? Escribe más que nadie y refleja más que nadie el carácter de Jesús a través del amor. Y qué padre, ¿verdad? Esta enseñanza que nos trae consigo la vida de Juan, ¿verdad? Del poder de Jesús en la vida de este hombre. Y bueno, aunque vivió más años y no murió crucificado, él tuvo también que soportar, hermanos, un sufrimiento. A lo mejor era un sufrimiento diferente. Por ejemplo, perdió a su hermano, porque Jacobo ya vimos que fue el primero en morir y pasaron muchos años y ellos eran súper unidos. Y sin embargo, Juan perdió a su hermano y vivió todos esos años, ¿verdad? Incluso no solo a su hermano, vio morir a todos esos compañeros con los que había caminado con Jesús y tuvo que vivir con sus pérdidas, ¿verdad? Muchos años, porque eran unidos, ¿verdad? En este caminar con Jesús, en este tiempo que finalmente culminó con la muerte de Cristo, fueron muy unidos todos. Y pues Juan tuvo que vivir eso, esa pérdida de sus compañeros, ¿verdad? Incluso pues de su hermano.
Después, hermanos, menciona a Felipe en el versículo 3. Ay, me voy un poquito rápido. Felipe. Este Felipe es el que Juan menciona en el capítulo 6, 7, del Evangelio de Juan. Aunque no es muy mencionado, se cree que conocía a los primeros cuatro, a los cuatro hermanos pescadores, ¿verdad? De modo que podemos pensar que también él era pescador. En Juan 21:3, después de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Dice que todos volvieron a sus oficios, a volver a pescar. Y entonces dice que fueron 7 hombres, siete que dijeron a Pedro, sí, yo voy contigo a pescar, ¿verdad? Y entonces había otros dos hombres, otros 2 discípulos, y se cree que uno de ellos era Felipe, ¿verdad? Junto con Natanael o Bartolomé. Y bueno, podemos deducir por lo que narra la escritura que este Felipe era un hombre analítico. Quizá era el aguafiestas y pesimistas del grupo, ¿verdad? De esos que ve el vaso siempre medio vacío. Y no tenía visión, hermanos, no tenía visión para tomar decisiones. Esto lo podemos encontrar en Juan 1:43. Este Felipe, mientras que los otros 4, por ejemplo, Pedro y su hermano Andrés, que escuchó por Juan el Bautista, ¿verdad? Y reconoció a Jesús, este Felipe, Jesús lo vio, lo halló y le dijo, sígueme. Entonces, Felipe tenía un corazón que buscaba, a Dios. Entonces, en Juan 1:45 le dice, corre con Natanael o Bartolomé, porque podemos decir que era su amigo, y le dice que había encontrado al Mesías. Vamos a leerlo en Juan 1:43. Ay, se me pierde la cita. Si alguien lo tiene, hermanitos, lo pueden leer. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, ¿verdad? Y entonces, este Felipe, pues sí, ya tenía un corazón que buscaba, porque podemos deducir entonces que él leía la escritura, ¿verdad? Él sabía lo que se hablaba de este Mesías tan esperado desde el Antiguo Testamento. De modo que él creía firmemente en que iba a venir este Mesías y se nota que lo había estado esperando. Y cuando lo halló, ¿verdad? Dice que cuando Cristo lo halla a este Felipe, él corre con su amigo y lo invita. Esto no era propio del carácter de Felipe, ¿verdad? Porque Cristo lo busca y le dice a Felipe, sígueme. Felipe ya había recibido enseñanza seguramente de Juan el Bautista, pero si no hubiera sido por Jesús, pues Felipe habría dudado, ¿verdad? Quizá mostrado renuencia, porque él no era una persona que tomaba decisiones con rapidez. Ahorita lo vamos a ver. En Juan 6, en Juan capítulo 6, volvemos a saber de Felipe. Este sabía de las escrituras, esperaba al Mesías, pero a menudo era un hombre de una fe débil, muy movible, por las circunstancias. Entonces dice que otra vez en el milagro de los 5,000, ¿verdad? Dice que Jesús le dice a Felipe, oye Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Dice que Jesús lo estaba probando porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Pero como que Felipe era el organizador, ¿no? De estas misiones, él se encargaba como de la logística. Y entonces Jesús dice, ay, no, pues yo ya estuve pensando en eso, Jesús, y pues yo no sé cómo le va a hacer. Y dice, tengo tanto dinero, shalala.
porque incluso le menciona, hay esta cantidad de dinero, pero inclusive no va a alcanzar, no es suficiente este dinero para alimentar a tanta gente, ¿no? O sea, el corazón de Felipe estaba tan aturdido porque él veía a la multitud, veía a Jesús enseñándoles, pero él se preocupaba porque el dinero no les iba a alcanzar para alimentarlos. Entonces, ¿se imaginan esa posición de Felipe? Jesús ya sabía lo que Felipe estaba pensando, pero Felipe no sabía que su carácter estaba siendo puesto a prueba. De modo que Felipe, su actitud, ¿verdad? En toda la enseñanza era de, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dar de comer a toda esta gente? No alcanza, no se puede. O sea, conclusión de Felipe, no, Jesús, no se puede. Es que no se puede, no alcanza, no hay forma, mándalos a su casa o a ver qué haces, ¿no? Aquí podemos ver esa actitud propio del carácter de Felipe, ¿verdad? Un pesimista, sobre preocupado por la falta de organización y a lo mejor molesto, ¿verdad? Su respuesta fue, no se puede. Ya después fue cuando viene Andrés, ¿verdad? El reflexivo Andrés que trae y dice, mira Jesús, este niño trae estos panes, ¿no? O sea, Andrés en la actitud de, pues yo he visto que tú haces maravillas, yo no sé cómo le vas a hacer, pero aquí este niño trae estos panes. O sea, comparación de Felipe, ¿no? Que Felipe le dice, no, Jesús, no se puede, no hay forma. Entonces aquí vemos este carácter de este hombre, ¿verdad? Después en Juan 20 narra otro suceso de Felipe cuando unos griegos se acercan a él porque querían ver a Jesús. Eran gentiles, ¿verdad? Pero en el manual de Felipe, en su mente, ¿verdad? No aparecía qué hacer en caso de que unos gentiles quieran ver a Jesús. No supo qué hacer este Felipe. ¿Qué hizo? Pues los deriva Andrés. Y entonces Andrés, que tenía esa característica de que Andrés le presentaba a la gente a Jesús, Andrés le presenta a Jesús estos griegos, ¿verdad? Que querían ver a Jesús. Entonces, para Felipe las reglas eran rígidas e inflexibles y ante un suceso, pues él simplemente se paralizaba o se veía en situaciones complicadas. Cristo transformó ese carácter y finalmente lo usó para sus propósitos. Y después viene Natanael, que viene pegado con Felipe, porque este Natanael fue el que Felipe corrió a decirle, hey, hemos hallado del que Moisés escribió. Y entonces también es conocido como Bartolomé. Casi no hay registros de él en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, más bien en 2 pasajes, se registra este Natanael. En Juan 1 registra su llamado y en Juan 21:2. Y en Juan 1 dice que pues fue Felipe quien trajo a este Natanael y se puede ver que eran pues súper amigos, aparecen juntos. Algo era cierto, ¿verdad? Tanto Felipe como este Natanael eran lectores de la palabra, ellos conocían la escritura, o sea, tanto que dijeron, es que mira, este es del que hablaba Moisés y los profetas, ¿no? Felipe entonces busca a este Natanael y le habla, ¿verdad? De Jesús como el cumplimiento de lo que tanto habían estudiado en su vida, ¿verdad? De lo que tanto ellos habían esperado del Mesías. Estos hombres, como los hemos visto hasta ahora, tenían algo claro, ellos eran sinceros en su búsqueda de la verdad, a pesar del religiosismo que se vivía en esa época. Ellos buscaban, ¿verdad? Fervientemente la verdad. Entonces, en el versículo 46 de Juan 1, vemos que ocurre algo y que habla algo desagradable del carácter de Natanael. Tenía sus cosillas como todos. Y entonces este Natanael le dice a Felipe, ¿no? Felipe llega y le dice, oye, es que mira, es Jesús de Nazaret, hijo de José. Y le dice Natanael, ay, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? O sea, veamos el prejuicio con el que se mueve este Natanael. Y entonces queda en evidencia, ¿verdad? Esa profundidad de su prejuicio. No era una objeción bíblica racional, sino era un desprecio aparente, ¿verdad? Que sentía por las personas de Nazaret. Afortunadamente su prejuicio no fue tan grande, ¿verdad? Para ir y creer en Cristo, porque le dice, ven y ve. Y entonces va Natanael y ve a Cristo y cree.
Y entonces este prejuicio no fue tan fuerte, ¿verdad? Como su corazón que anhelaba la verdad. En Juan 1:47 termina Jesús diciendo de él que él era un verdadero israelita en el cual no había engaño. No era perfecto su corazón, ¿no? Pero no estaba manchado con el engaño y la mentira. No era un hipócrita, él tenía un corazón genuino que quería conocer a Jesús. Y termina Juan 1:48 en adelante, ¿verdad? Con un diálogo entre este Natanael y Jesús, donde Natanael pudo comprobar que era el Jesús de Nazaret y que ese Jesús era alguien capaz de mirar su corazón. Y qué hermoso ver a alguien que desde el comienzo fue tan digno de confianza y que tuvo tanta fe en Jesús. Solo me voy a quedar en estos 6 hermanos y doy la palabra a mi hermano Jorge. Gracias, muchas gracias. Estaba yo muy interesado en los discípulos y dije, ay, bueno, ya el próximo viernes completaremos la lista, repasando a todos esos hombres que indudablemente cada uno tenía algo de especial y por eso es que el Padre le mostró a Jesús que iban a ser los primeros 12 discípulos y los apóstoles. Y vimos claramente que de discípulos pasan apóstoles cuando Cristo ora por ellos y les da autoridad sobre enfermedades, sobre espíritus inmundos, sobre aflicciones que aquejan a los hombres. Y pasan de ser discípulos a apóstoles, porque Dios, el Padre y Cristo, la cabeza de la iglesia, no envía a nadie a una misión si no lo capacita, si no lo dota con la autoridad necesaria para esa misión. Y eso es algo que implica la fe del creyente, recibir la autoridad que el Señor le está dando para la misión a la cual lo está llamando. No nos ha dejado solos. Aún ahora, en este tiempo, modernos discípulos, siervos del Señor, tenemos que movernos bajo la autoridad. Ya ha sido explicado esto en el viernes pasado y ahora lo vemos claramente. Bueno, a mí me tocó adelantarme un poquito y hablar del temor. En el versículo 26 del capítulo 10, quiero que vayamos ahí. Creo que nos va a dar tiempo nada más de ver el versículo 26 y el versículo 27. Verdaderamente es un privilegio y el Espíritu Santo nos da una unción especial cuando ve que estamos queriendo entrar en profundidad en la palabra de Dios. Y esto es una obra del Espíritu Santo. A veces estamos pensando que el Espíritu Santo pues hace otras cosas, mueve a las personas en otro sentido, pero uno de los mayores propósitos del Espíritu Santo en nosotros es traernos en amor a la palabra de Dios, abrir nuestro entendimiento, llamarnos a discernir la palabra y recibir consolación, sabiduría y autoridad a través de la palabra de Dios. Todo esto es una labor del Espíritu Santo en el creyente. Y eso lo estamos sintiendo a la hora que preparamos los mensajes, no nada más nosotros, sino todo el siervo que pues lo hace con corazón entendido y nos gozamos en ello. Voy a leer los 2 versículos que voy a comentar en el tiempo que queda. Versículo 26. Así que no los temáis,
porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Curioso mensaje, curiosa capacitación les da a estos 12 para que inicien su tarea. Indudablemente que todos ellos de origen judío y con antecedentes religiosos judíos estaban siendo transformados de unos judíos, quizás como lo dijo la sierva Yazaret en el viernes pasado, no ciertamente religiosos, porque ninguno era servidor del templo. El que pudo haberlo sido era Mateo, Leví, pero él escogió cobrar impuestos y ser un publicano, así es que, pero finalmente eran judíos y habían sido edificados en esa fe del judaísmo. Miren, aquí el Señor habla del temor. No los temáis. Está hablando de aquellos que van a perseguir. Y está hablando en realidad de la lucha espiritual que se viene a dar cuando el Hijo de Dios empieza a predicar y a levantar la iglesia. Hay una lucha espiritual que no se ve porque es espiritual, pero que se estaba dando ya en una gran intensidad. Y esa lucha espiritual pues era con Satanás, el ángel caído, que se rebeló y en el cielo hubo una rebelión. Muchos años antes, no sabemos cuántos años o miles de años, pero hubo una rebelión y este ser precioso, hermoso, sabio, lleno de armonía y de música, se quiso ser como Dios, quiso llegar a las estaturas de Dios para recibir la alabanza y fue lanzado del cielo por su egoísmo, por su altanería, y el Señor no lo destruyó, pero lo confinó a ciertas áreas del universo de Dios, donde está pues hasta cierto punto la tierra, el mundo. Y pues aquí vino a dar y él vio cuando el Señor formó al primer hombre, a la primera pareja, fue el autor de la rebelión en la pareja primera, porque él traía la rebelión ya desde sus inicios allá en el cielo. Había logrado que un tercio de los ángeles de Dios se rebelaran también y fueran lanzados. O sea que es un rebelde recalcitrante que ya no tiene remedio. Y pues él, Satanás, controla por medio del temor. A ver, Satanás controla a la humanidad por medio del temor. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? No los temáis. No los temáis. Así de sencillo. Y dice por qué. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Aquí yo me detengo y como vamos despacio pero profundo, tratamos de hacerlo profundamente. Yo digo lo siguiente, la visión es de Dios. ¿Y cómo nos ve Dios? Y según Dios nos ve, son las palabras que Dios nos da. Él conoce nuestros corazones. Y si Él ve que en nuestros corazones hay temor, pues nos da palabras contra el temor. Él conoce perfectamente nuestra naturaleza y nuestra situación. Lo definió muy bien Yazaret, uno por uno, eran diferentes y Dios tuvo tratos diferentes con cada uno de ellos. Igualmente tiene tratos diferentes con cada uno de nosotros, porque todos somos diferentes. Aunque estamos en unidad, un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo Espíritu, una misma iglesia y tenemos comunión, pero somos diferentes. Y el Señor nos trata de una manera diferente. La visión pues es de Dios
y pues Él nos conoce a cada uno de nosotros. La manifestación de fe o falta de fe da lugar al temor o salir victoriosos del temor. Miren, el temor nos trae y nos atormenta en una visión de corto plazo. El temor es cortoplacista, es el mal inmediato y definitivo. O sea, dice, te voy a matar y ya te estás viendo muerto y pensando en las personas que dependían de ti y ya, o te vas a quedar pobre y ya te estás viendo pobre, o esta enfermedad te va a liquidar y ya te estás viendo liquidado. El temor es cortoplacista, corto plazo. El temor te toma por sorpresa. El temor entra en aquellas áreas que todavía todos tenemos en debilidad y esas áreas las conoce este ser espiritual muy poderoso que sigue siendo poderoso y sus secuaces. Él tiene toda una estructura, ¿verdad? De espíritus seguidores, ángeles caídos y espíritus que pues siguen sus instrucciones, sobre todo hacia oponerse a la iglesia. Lo han hecho siempre desde que Cristo nació, incluso querían acabar con su vida. Pero todo ha sido de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es que el temor es de corto plazo. Sin embargo, Jesús dice, no teman porque nada hay encubierto que no haya ser manifestado. Esta es una promesa y yo la tomo como promesa y todos los creyentes debemos tomarla como promesa. Todo sale a la luz, todo se ha de manifestar. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Por eso el temor es cortoplacista, porque es más fácil, ¿verdad? Para alguien comerse el mensaje de temor que el de esperanza, porque el mensaje de esperanza requiere fe y requiere paciencia, pues es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Por eso en esta cultura en que todo quiere verse rápido y todos los resultados quieren verse de inmediato, pues el temor tiene muchos privilegios. La cultura en la que vivimos le ha dado entrada al temor porque el temor se aprovecha de que queremos todo rápido y al entrar el temor, pues rápidamente se apodera de las personas. Debemos ser pacientes, debemos luchar contra esa cultura en la cual quizás hemos sido formados. Debemos disciplinar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro sentir, nuestros sentimientos, nuestra fe y nuestro sentir espiritual a las promesas y la palabra de Dios. No importa el tiempo que tengamos que esperar. Todo sale a la luz, dice el Señor. Todo será aclarado. Saber esperar es necesario por los motivos. ¿Por qué? Porque la acción basada en las promesas de Jesús. O le hacemos caso al temor o le hacemos caso a lo que dijo Jesús. En el mismo versículo están las dos cosas, ¿verdad? No temáis, no los temáis, y la palabra de Jesús es porque nada hay encubierto que no haya ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. La pregunta ahora es las promesas de Jesús. ¿Creemos en su palabra? Aquí dice que si buscamos justicia, Él la hará. ¿Sí? Dice, nada hay encubierto que no haya ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse.
Buscas justicia, el Señor hará justicia. ¿Cuándo? En su tiempo. Ahora, aquí viene otra cosa. Si somos injustos, ahora sí teme a Dios y arrepiéntete. Porque nada encubierto hay que no se vaya a manifestar. Realmente tenemos que confrontarnos porque hay una tendencia en nosotros en pedir que se haga justicia en nuestra vida y nosotros no nos preocupamos por hacer justicia. Tratamos mal a las personas, despreciamos al pobre, a la viuda, al huérfano, no le damos importancia al dolor de los demás. Ah, no, pero que a mí sí, Señor, a mí sí, dame lo que necesito, lo que yo necesito. ¿Y tú? ¿Eres justo o eres injusto? Cuidado, porque todo se va a manifestar, nada oculto se quedará, que no haya de saberse. Es tremendo este versículo, pero una vez que lo entendemos, estoy seguro que nuestra vida cambia. Así es que no temas al diablo, no lo temas. Resístelo, a Satanás resístelo, teme a Dios y arrepiéntete. Vamos a ver en Mateo 12, versículo 35, 36 y 37. Es un poquito más adelante, lo vamos a ver de todos modos, pero el Señor lo puso en mi corazón que los comentáramos al respecto de esto. Mateo 12, 33, 35, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Aquí el Señor está diciendo claramente que este es un test. ¿Quieres tú hacer test sobre cómo está tu situación espiritual? Pues ve tu corazón. El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas. Y el hombre malo es el que está en manos del malo, del maligno, que el maligno lo está controlando, lo mueve y se mueve en la esfera del maligno. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, dice el Señor, que toda palabra ociosa que abren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Todo empieza por el corazón y después por las palabras. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora que las cosas están pasando tan tremendas en la sociedad y que hay tantos hechos tan tremendos, muchas veces los cristianos, no voy a negar que sean cristianos, están hablando de matar a esa persona, que la maten. ¿Por qué? Porque hizo tal cosa. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que tenemos en nuestro corazón juicio y al decir que maten a esa persona, pues ya la estamos juzgando sumariamente y aunque haya hecho algo terrible y que tendrá su paga y que el Señor no mira todos los corazones, pero el Señor está hablando a su pueblo que cuide las palabras, que no digan palabras ociosas, porque de cada palabra daremos cuenta. Y las palabras salen del corazón. Si tú estás hablando de violencia y de matar, es que en tu corazón hay odio, en tu corazón hay amargura y la aprovechas algún hecho para canalizarla hacia eso. Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Más claro,
escudriña nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a escudriñar nuestro corazón. Ahora dice, versículo 27, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Lo que escuchaste quietamente de parte de Dios, ahora es el momento, dice Jesús, de que lo publiques, de que lo grites. Somos la voz de Dios en nuestra generación. Quizás en el grupo de discípulos que luego fueron apóstoles, habría el sentimiento de decir, pues si empezamos a predicar que Jesús es el Mesías, no vamos a durar mucho. Y Jesús dijo, pues prediquen que Jesús es el Mesías. Lo que ya oyeron y ya saben, díganlo con valor. Y aunque ellos tuvieron esta enseñanza, pues todavía pasó tiempo y tuvieron fallas, como Pedro, cuando tiempo después, 1 año y medio después, Jesús va camino al juicio con Pilatos y el templo y a la cruz, y Pedro, 1 año y medio después, Pedro niega a Jesús. Pero aquí la enseñanza es que lo que ya sabían lo publicaran. En Lucas 8:16 dice, vamos a Lucas 8:16. Amén. Si lo tienes, me haces favor de leerlo. Sí, dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija y la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Sí, y pues nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Voy a terminar el mensaje de hoy, que nos quedamos verdaderamente con hambre de seguir, con la siguiente reflexión. La luz no se cubre. Jesús les está enseñando que a diferencia del estilo de los judíos y del estilo sacerdotal del templo de aquella época, la luz que ahora les llegaba a sus vidas, la luz de Jesús, es un cambio de actitud. Por lo tanto, los invita a impactar su entorno. Esto no era para nada la doctrina de los judíos, la doctrina del templo, donde todo era repetitivo y no había, pues se puede decir, compartir de la palabra o del evangelio, porque pues todos nacían judíos y como judíos tenían que asistir a las sinagogas. No había evangelismo, no había ganar almas, no había enseñanza hacia los gentiles, no había nada de eso. Y ahora Jesús les está cambiando el chip, les está cambiando la mentalidad y les está cambiando de la siguiente manera. Lo que os digo en tinieblas, o sea, aquí entre nosotros, en el círculo pequeño, ahora vayan y díganlo a la luz del día. Y lo que han oído de mí, proclámenlo desde las azoteas. Qué cambio de chip, qué cambio de mentalidad, qué difícil para estos hombres de un día para otro, de un mes para otro, un cambio tan radical. Ahora tenían que ir y gritar a viva voz y desde las azoteas lo que habían aprendido. La luz no se cubre, la luz es un cambio de actitud, la luz es impactar tu entorno. ¿Qué tanto has impactado tú tu entorno? ¿Qué tanto he impactado yo mi entorno? Sin palabras, con tu comportamiento,
Si vas y ayudas al vecino, si le ayudas a la recién mamá a cuidar a su bebé, si le ayudas a darle instrucción a los niños, como ahora se va a hacer en la iglesia, no importa de dónde provengan, si ayudas al anciano a pasar la calle, si le llevas una despensa, por pequeña que sea, al necesitado, a la viuda, al huérfano, todo eso es impactar el entorno, todo eso es la luz que ya no se puede tapar. La luz de Cristo no se puede tapar, es un cambio de actitud, es un cambio de vida. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias porque hemos tenido el discipulado. Señor, cuántas enseñanzas, un cambio de actitud para estos 12 hombres y para cuantos le seguían a Jesús. Los lanza, Señora, que no cubran todo aquello que habían visto en la vida de Jesús, de misericordia, de sanidades. Ahora les tocaba a ellos. Ahora les tocaba a ellos y es cuando les decimos a los discípulos, ahora te toca a ti, ahora tú eres el indicado, ve y hazlo, ve y hazlo, porque el Señor resplandece su rostro sobre ti. En el número 624 no lo vamos a leer, anótenlo, es la bendición sacerdotal. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, el Señor. Y antes eso lo decían los sacerdotes, números levíticos, pero ahora el Señor nos dice a nosotros, ustedes son los sacerdotes, real sacerdocio. Díganle a los demás, resplandece, resplandece, ahora te toca a ti. Gracias, Señor, por tu palabra y tu enseñanza. Séllala por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones y tráela para bendición de todos aquellos que sean impactados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pues estamos despedidos. Gracias, gracias. Ha sido una bendición poder compartir la palabra. Gracias, Yazaret. Amados hermanos, tengan una buena noche. Muchas gracias, Pastor Yaza. Bendiciones Bendiciones a todos. hermanos.